El sol sonorense era un martillo de bronce sobre la tierra agrietada, forjando espejismos que danzaban como espíritus inquietos en el horizonte. Para Nakai, el último guerrero de su clan Chiricahua, el desierto no era un enemigo, sino el espejo de su alma, vasto, silencioso y vacío de vida. Cada cactus saguaro era una lápida, la sombra de cada buitre un recordatorio de la soledad que lo consumía. Su cuerpo, un mapa de cicatrices y privaciones, se movía con la economía de quien no desperdicia un solo gesto, un solo pensamiento que no sea la supervivencia. Era un fantasma atormentado por el recuerdo del fuego y los gritos, cuando los soldados mexicanos le arrancaron el mundo, dejando solo el eco de la pérdida. Su corazón, una vez un tambor de guerra y canciones, ahora latía al ritmo lento y sordo del duelo, un sonido que solo él podía escuchar en la inmensidad desolada. Fue en ese silencio sepulcral que un sonido extraño lo alcanzó, un hilo de lamentación que no pertenecía al grito del coyote ni al silbido del viento. Era humano, frágil y desesperado. La curiosidad, una emoción que creía muerta, guió sus pies hacia el armazón de un granero de adobe, una ruina olvidada en tierras antaño disputadas con sangre. Esperaba encontrar un animal herido, tal vez un viajero moribundo o una trampa. En cambio, la penumbra polvorienta reveló una escena que paralizó sus instintos. Una joven mexicana, con el cabello negro pegado a la frente, con el sudor y el terror grabados en los ojos, yacía sobre un montón de heno sucio. En sus brazos había dos pequeñas vidas, recién llegadas a un mundo ya hostil. El grito era el suyo. Nakai vio en ella al enemigo, la raza de sus torturadores, pero en su forma más vulnerable, y su dilema fue inmediato y agudo: honrar el odio que lo mantenía con vida o ceder a un impulso de compasión que podría ser su sentencia final. Las imágenes de la masacre surgieron inesperadamente, vívidas y crueles, como si hubieran ocurrido al amanecer de ese mismo día. Vio el rostro de su madre, la mano extendida de su padre, el repentino silencio donde una vez estuvo la risa de su hermana. El odio era un fuego que calentaba sus noches solitarias y afilaba su espada por la mañana. La venganza era la única oración que sus labios aún podían formar, y allí, ante él, yacía la semilla de sus enemigos, vulnerable y rogando por la vida. Dejarlos en el desierto sería una forma de justicia, un homenaje silencioso a sus muertos. Sin embargo, el llanto débil y persistente de los recién nacidos no era un grito de guerra, sino una nota pura de necesidad, un sonido que trascendía la raza y la memoria. Sus manos, encallecidas por la violencia, se sentían extrañas y vacías. Con un gruñido de frustración contra sí mismo, se giró, no para irse, sino para encontrar lo único que importaba en ese momento: agua. Para Elena, el hombre que apareció en la entrada del granero era la encarnación de sus peores pesadillas. Una figura sombría, recortada contra la luz, cegadora del mundo exterior. El demonio apache, del que las abuelas bárbaras contaban historias para asustar a los niños. Se encogió de miedo, usando su cuerpo exhausto como escudo para los dos frágiles bultos en sus brazos, esperando el destello del cuchillo, la explosión de violencia que sin duda vendría. Sus labios rezaron en silencio, no por su vida, sino por las almas de sus hijos. Sin embargo, el monstruo no se movió, simplemente observaba, sus ojos oscuros y legibles en la penumbra, absorbiendo su sufrimiento. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, desapareció. El alivio fue tan breve como un suspiro, pues el miedo a su regreso era aún peor. Cuando regresó, no trajo la muerte. Llevaba una pequeña calabaza que colocó en el suelo de tierra a una distancia prudencial antes de retirarse a las sombras. Agua. Un gesto de misericordia que la confundió más que cualquier amenaza. Los instintos de Nakai,
operaban en un plano distinto al de su dolor. Hervía con el veneno de la venganza. Sus manos trabajaban con la precisión de un proveedor. Salió del granero, desapareciendo en el árido paisaje, y regresó con un pequeño conejo atrapado en una trampa que había tendido sin pensar. Con movimientos rápidos y eficientes, preparó la presa, cocinando la carne en un fuego discreto, excavado en un hoyo de modo que el humo apenas se elevaba. Cada paso del proceso era un ritual familiar, una danza de supervivencia que había realizado miles de veces por su gente. Ahora lo hacía por la mujer mexicana. Dejó la comida donde antes había dejado el agua, un sacrificio anónimo, y retrocedió un paso. Verla comer fue un acto de tortura y, extrañamente, de alivio. Estaba traicionando su dolor, pero por primera vez en años, sus habilidades sirvieron no solo para prolongar su soledad, sino para sostener una vida que no era la suya. Elena, consumida por una sed y un hambre que la mareaban, interpretó la oferta de comida como una ilusión. Su vacilación duró poco. El débil llanto de uno de sus bebés la animó. Con su cuerpo dolorido, protestando a cada centímetro, se arrastró hasta el trozo de carne asada. La comida, sencilla y silvestre, era lo más divino que jamás había probado, un bálsamo que parecía reavivar la llama de la vida en su interior. Por primera vez sintió que regresaban las fuerzas, suficientes para amamantar a los gemelos con algo más que desesperación. Saciada, se atrevió a mirar la figura que permanecía inmóvil en las sombras, un guardián silencioso y aterrador. El miedo seguía allí, un nudo en la garganta, pero la gratitud era una fuerza igualmente poderosa. Reuniendo todo su coraje, inclinó la cabeza en un pequeño gesto, un tembloroso reconocimiento. Con la tenue luz no podía estar segura, pero le pareció que la silueta del guerrero se enderezó ligeramente. Una respuesta silenciosa que era más elocuente que cualquier palabra. En los días siguientes, una fiebre traicionera se apoderó de Elena. Un fuego interior que la hacía temblar incluso en el calor opresivo del granero. Nakai observaba desde lejos, reconociendo los signos de infección que tan a menudo se habían cobrado las vidas de las mujeres de su tribu tras partos difíciles. Su vacilación fue breve, superada por la urgencia pragmática de la situación. Partió al amanecer y regresó con un puñado de hojas y raíces oscuras y resinosas, de arbusto de creosota que había desenterrado con cuidado. Las trituró entre dos piedras hasta formar una pasta de olor intenso que mezcló con un poco de agua para crear un té amargo y medicinal. Esta vez no podía dejar la ofrenda a distancia. Se acercó a la mujer febril y le mostró la calabaza. Al ver el miedo en sus ojos, sumergió un dedo en el líquido y se tocó los labios. Un gesto ancestral para demostrar que no era veneno. Era conocimiento sagrado, un don de Usen, el creador, utilizado para salvar la vida de un enemigo. Esa noche, el frío del desierto descendió sobre ellos, y uno de los gemelos comenzó a llorar. Un gemido agudo e incesante que el agotamiento de Elena no podía acallar. Ella lo mecía, cantaba las canciones de cuna de su infancia, pero el llanto solo se hizo más desesperado, haciendo eco de la fragilidad de sus vidas. Nakai, sentado en su puesto de observación, sintió que el sonido perforaba su armadura de silencio. Era el sonido de la vida en peligro. Después de una larga batalla interna, se puso de pie y se acercó. Elena se estremeció, pero él solo miró fijamente al pequeño ser que se retorcía. Entonces, de su garganta salió un sonido que nunca esperó, una canción de cuna apache. No era una melodía, sino un canto bajo y gutural, un zumbido rítmico que parecía vibrar con el pulso de la tierra misma. Los llantos del bebé vacilaron, se convirtieron en sollozos y finalmente se callaron.
Helena se quedó mirando, con la boca abierta, al guerrero que calmaba a su hijo con la música de un pueblo al que le habían enseñado a odiar, y el muro entre ellos comenzó a desmoronarse. La fiebre de Helena remitió, dejándola débil pero lúcida. El granero, antaño una prisión de miedo, se había convertido en un frágil refugio. Observó al guerrero apache mientras reparaba una de sus sandalias con un trozo de cuero, moviendo las manos con una destreza hipnótica. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de odio, sino de preguntas sin respuesta. Con la voz aún ronca, rompió el silencio. ¿Cómo se llaman? La pregunta en español lo hizo detenerse, tensando el cuerpo como la cuerda de un arco. La miró fijamente un largo instante, sus ojos oscuros escudriñando su rostro, antes de responder con una voz profunda y poco habitual. Nakai. El nombre resonó extrañamente en el aire, una reliquia de un mundo perdido. Más tarde, mientras la observaba llorar en silencio por la familia que había abandonado, no ofreció palabras de consuelo, sino una historia sobre cómo la mujer pintada de blanco impartió al pueblo apache los rituales para sanar y encontrar la belleza incluso en el dolor, conectando su sufrimiento con un entramado de resiliencia mucho más antiguo. La precaria paz se quebró a la mañana siguiente. Nakai estaba agachado fuera del granero, leyendo las historias que el viento escribía en la arena cuando todo su cuerpo se tensó. Sus sentidos, agudizados por una vida de caza y huida, captaron una anomalía. No era un sonido, sino una vibración en la tierra, la señal de varios caballos moviéndose a un ritmo constante y pausado. Alzando la vista hacia la lejana cordillera, vio lo que temía. Una fina nube de polvo que se alzaba contra el cielo azul, una serpiente de polvo que significaba jinetes, soldados o algo peor. En un instante, el reticente guardián desapareció, y en su lugar apareció el guerrero Chiricahua, un depredador que ahora era la presa. Entró en el granero con una urgencia indescriptible. La calidez de la compasión en sus ojos fue reemplazada por la frialdad de la supervivencia. Con un gesto brusco hacia las escarpadas montañas y una sola palabra cortante selló su destino. ¡Vamos! La huida fue una mezcla de pánico y polvo. Nakai, con brutal eficiencia, improvisó un portabebés con un trozo de lona vieja, acunando a uno de los bebés contra su pecho. El calor del pequeño cuerpo contra el suyo era una sensación extraña, una vida que dependía de cada decisión suya. Helena, con el rostro pálido pero los ojos ardían de determinación, abrazó al otro gemelo con fuerza. Dejaron atrás el granero, un cascarón vacío de su breve e improbable santuario, y se adentraron en el horno del desierto. Nakai se movía con una velocidad y un silencio que Helena apenas podía seguir. No eligió la ruta más fácil, sino la más invisible, serpenteando por lechos de ríos secos y escondiéndose tras formaciones rocosas que distorsionaban sus siluetas. Para él, cada piedra y cada sombra era una aliada. Para ella, el mundo se reducía al dolor en sus músculos, la sed que le agrietaba los labios y el sonido de la respiración del enemigo que había convertido en su única salvación. Al mediodía, el sol estaba en su cenit, implacable y blanco. Helena tropezó, el agotamiento casi la derribó. Su visión se oscureció y el débil grito de su hijo pareció venir de muy lejos. La parte de Nakai que era puramente guerrera vio el peligro que representaba su debilidad, la demora que podría costarles la vida. Pero fue otra parte de él la que actuó. Se detuvo bruscamente, guiándola hacia la escasa sombra de un saliente rocoso. Le ofreció la calabaza y el agua tibia y terrosa fue el néctar más dulce que jamás había probado. Mientras bebía, él vio la sangre manchando la puntera de sus zapatos desgastados.
Sin decir palabra, se arrodilló, un gesto de sumisión que los conmocionó a ambos, y con cuidado rasgó una tira de su propia túnica para vendar las heridas de sus pies. El roce fue breve, funcional, pero en ese simple acto de cuidado, una nueva alianza se selló en el silencio del desierto. Al anochecer, Nakai los condujo a una estrecha grieta entre dos rocas gigantes, un escondite casi invisible. Encendió una pequeña fogata sin humo, cuyas llamas danzantes proyectaban sombras que contaban historias sobre las paredes de piedra. En la precaria seguridad de aquel refugio, con los bebés durmiendo plácidamente por primera vez en días, Elena finalmente encontró voz para su historia. Con la mirada fija en las brasas, habló de una vida de privilegios que era una jaula de oro, de un padre que la veía como un peón en sus juegos, de poder. Habló del hombre al que le prometieron matrimonio, un despiadado e influyente capitán del ejército llamado Morales, cuya crueldad se rumoreaba entre los sirvientes. Los gemelos, confesó en un susurro, no eran suyos, sino fruto de un amor prohibido con un vaquero bondadoso que había desaparecido misteriosamente. Huir no era una opción. Era la única manera de salvar la vida de sus hijos del honor y la furia manchados del capitán. Nakai escuchaba en silencio. Cada palabra de Elena tejía una trama de opresión que conocía íntimamente. El nombre Morales era solo un nombre, pero la historia de un poder despiadado que aplastaba vidas inocentes era la historia de su propio pueblo. Más tarde, al salir la luna, pintando el desierto con una luz fría y plateada, Elena despertó con un sonido grave y rítmico. Vio a Nakai en la entrada de la cueva, un centinela bajo las estrellas. De una pequeña bolsa de cuero extrajo un fino polvo amarillo, el polen sagrado de la caña, con susurros en un lenguaje que era a la vez tierra y viento. Trazó una línea de protección en la entrada y luego, con la yema del dedo, tocó la frente de cada uno de los bebés dormidos, bendiciéndolos. No solo los protegía físicamente, los envolvía con la fuerza de sus ancestros, poniéndolos bajo la tutela de sus espíritus. En ese momento, ya no eran los apaches y los mexicanos. Eran dos almas unidas por un ritual sagrado bajo la mirada del cosmos. Su progreso se medía en cimas conquistadas y valles, atravesados una silenciosa peregrinación a través de una catedral de piedra y espinas. En un tramo peligrosamente expuesto, un cañón poco profundo, la mano de Nakai se alzó repentinamente, una orden de detenerse. Con una urgencia incuestionable, empujó a Elena y a los bebés hacia una fisura en la roca, cubriendo la entrada con una rama seca de mezquite. Momentos después, un grupo de jinetes, soldados mexicanos con uniformes polvorientos, emergió del cañón. Sus voces fuertes y crueles resonaron en las paredes de piedra, hablando con desprecio del indiecito que había escapado y del salvaje que la guió. Elena contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, mientras apretaba el rostro de su hijo contra su hombro para ahogar un gemido. Nakai, a unos metros de distancia, era una estatua de granito, con los ojos fijos en los soldados, la mano flotando sobre la empuñadura de su cuchillo, cada músculo tenso y listo para explotar en una violencia mortal para protegerlos. A lo lejos, el capitán Morales contempló el rancho abandonado, pisoteando furiosamente con su bota un juguete de maíz olvidado en el suelo del granero. El rastro estaba claro. La fugitiva y su improbable guía se dirigían a la sierra, tierra de demonios y fantasmas. Para Morales, la persecución era ahora una cuestión de honor y poder personal. La muchacha era su propiedad, un símbolo de su estatus, y la audacia de la huida, una afrenta que exigía una reparación sangrienta. Al contemplar las montañas hostiles, una leve y cruel sonrisa curvó sus labios. «Este desierto no me asusta», le dijo a su teniente.
Fue en estas mismas sierras donde, hace años, exterminé a la última banda de chiricahuas rebeldes. Recuerdo a su jefe, un insensato orgulloso. Quemamos su campamento hasta los cimientos. Saboreó el recuerdo de la victoria, del orden impuesto sobre el caos salvaje, sin saber que el único superviviente de aquel incendio, un fantasma forjado en su propia crueldad, era ahora el guardián de todo lo que cazaba. Durante días caminaron, subiendo cada vez más alto por las montañas que se alzaban como dientes de piedra contra el cielo. El terreno era traicionero, pero ofrecía más escondites. Nakai los condujo a un pequeño remanso de vida, un manantial oculto que brotaba de una pared rocosa, nutriendo una alfombra de musgo y helechos. Era un santuario. Mientras Nakai observaba, con el cansancio marcando profundas arrugas en su rostro, Elena tomó un paño limpio, lo empapó en el agua fría y se acercó a él en silencio. Él la observó con recelo, pero no se movió cuando ella, con una delicadeza que no había conocido en años, le limpió el polvo y el sudor de la cara. El gesto fue simple, maternal, un reconocimiento de su carga. A cambio, él le mostró cómo identificar las raíces comestibles de un agave joven, cómo extraer su agua. En ese oasis secreto intercambiaron conocimiento, no con palabras, sino con acciones, construyendo un puente de respeto mutuo a través del abismo de sus mundos. Mientras los gemelos dormían a la sombra, la conversación giró hacia su cazador. Morales se enorgullece de su crueldad, susurró Elena. Él la llama Orden. Tiene ojos claros, como los de un halcón, y una fina cicatriz en la ceja izquierda. Cada palabra era un martillo que clavaba un clavo en el ataúd de la memoria de Nakai. Ojos de halcón, la cicatriz, el nombre, la jactancia de haber limpiado la región. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, claridad terrible y sofocante. El demonio del pasado de Nakai y el tirano del presente de Elena eran el mismo hombre. Una furia primigenia, pura e incandescente, le subió a la garganta, exigiendo un grito de venganza que se tragó. Su primer instinto fue correr hacia el peligro, encontrar y aniquilar al artífice de su dolor. Pero su mirada se posó en los rostros dormidos de los bebés, en la mujer que ahora veía en él a un protector. La venganza era un fuego que lo consumiría todo. Su supervivencia fue una semilla que podía florecer. En ese momento tomaron la decisión. Elena vio el cambio en Nakai. La tormenta en sus ojos se apaciguó, reemplazada por una calma, fría y afilada como la obsidiana. El deseo de venganza no había desaparecido, pero había sido contenido, dominado por un propósito mayor. Se acercó a una grieta en la roca y de una pequeña bolsa en su cinturón que ella nunca lo había visto abrir, sacó un objeto oscuro. Era un cuero cabelludo, un trofeo de una antigua batalla, un recordatorio físico y sombrío del odio que lo había alimentado. Lo sostuvo por un momento, el último vestigio de su vida anterior, y luego, con un movimiento deliberado, lo empujó profundamente en la grieta, enterrando su pasado en la roca. Cuando se giró, su rostro se veía diferente, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros, solo para ser reemplazado por la carga aún mayor, pero significativa, de proteger su futuro. Ya no era un hombre atormentado por la muerte. Era un hombre definido por la vida que llevaba en sus brazos y guió a través del desierto. Con esta nueva claridad, se arrodilló y limpió un trozo de tierra. Con una ramita como bolígrafo, dibujó un mapa para Elena, un diagrama de picos y pasos que solo él podía leer. Su viaje, demostró, ya no era una huida sin rumbo. Señaló un punto distante, un círculo enclavado entre impenetrables barreras montañosas en su dibujo. Valle oculto, dijo en voz baja, pero lleno de una antigua certeza. Un lugar seguro, el hogar de su gente. Era un camino más largo y peligroso,
pero no la alejaba del peligro, sino que la llevaba a un santuario. Por primera vez, Helena vio en sus ojos no solo la sombra de la supervivencia, sino un rayo de esperanza. Si te gusta esta historia de valentía y transformación, compártela o deja un comentario para apoyar más historias como esta. El viaje a Valle Escondido los llevó al límite de la resistencia humana. Las montañas los recibieron con un abrazo frío, el aire enrarecido quemándoles los pulmones y las noches gélidas amenazando las frágiles vidas de los bebés. Pero las dificultades forjaron un nuevo tipo de vínculo entre ellos. Nakai se convirtió en maestro, mostrándole a Helena cómo el musgo en una roca indicaba el norte, cómo el llamado de cierto pájaro alertaba de la presencia de serpientes. Helena, a su vez, se convirtió en compañera. Aprendió a racionar la comida con una eficiencia que lo impresionó y a cuidar las heridas y la dermatitis del pañal de los gemelos con hierbas que él le enseñó a encontrar. Una noche, exhausto, la encontró despierta, custodiando la entrada de su refugio improvisado, con uno de los bebés dormido en su regazo. Ella simplemente lo miró y señaló al suelo, una orden silenciosa para que descansara. Y él obedeció. La confianza era ahora su brújula. Cuanto más subían, más le hablaba la tierra a Nakai. Empezó a ver las señales de su gente. Un círculo de antiguas piedras de fuego, una punta de flecha de sílex rota y, en la pared protegida de un cañón, pictografías descoloridas de cazadores acechando ciervos. Tocó las imágenes con las yemas de los dedos, un diálogo silencioso con los espíritus de los suyos. Fue una peregrinación dolorosa y hermosa, un regreso a un hogar que solo existía en el recuerdo. Ese momento de comunión fue interrumpido por un destello metálico en el suelo. Era un casquillo de rifle, aún con el brillo del latón nuevo. No yacía en su estela, sino a su lado, en un punto estratégico ideal. Morales no solo los seguía, pensaba como ellos, anticipando sus movimientos. La persecución se había convertido en una partida de ajedrez mortal, y Nakai sintió el escalofrío de la certeza de que su oponente se acercaba para el jaque mate. La trampa se cerraba en un campo de rocas, un lugar sin refugio ni salida fácil. El primer disparo resonó como una fractura en la columna vertebral del mundo. La bala silbó y destrozó la roca junto a la cabeza de Helena. En un instante, las crestas a su alrededor cobraron vida con las siluetas de los soldados de Morales. El pánico heló la sangre de Helena, pero Nakai se movió con la velocidad del pensamiento. La empujó a ella y a los bebés detrás de una gran roca. «¡Corran hacia el barranco!», ordenó en un español áspero. «No se detengan ante nada». Antes de que ella pudiera responder, se convirtió en un fantasma. Usando las rocas como escudo, se movió con fluidez e imprevisibilidad. Una flecha de su arco silenciaba a un tirador. Una piedra, bien lanzada, creaba una distracción en otro lugar. No luchaba para aniquilar, sino para desorientar. Cada movimiento, cada acción, era una nota en una canción de supervivencia. Una danza mortal diseñada para ganar tiempo y desviar la atención del preciado cargamento que ahora defendía con su vida. El terror la acosaba. Con un bebé en brazos y el otro atado a la espalda, corrió, perseguida por el sonido de disparos y gritos. Tropezó, raspándose la rodilla con una roca afilada, pero el dolor distante era amortiguado por la adrenalina y el instinto primario de proteger a sus crías. El camino era empinado y peligroso. Una de las gemelas, asustada por el caos, comenzó a llorar, un sonido que era una sentencia de muerte. La desesperación amenazó con envolverla, pero entonces las lecciones de Nakai volvieron a inundarla. Apretando el pequeño cuerpo contra el suyo, comenzó a tararear la canción de cuna apache. Su voz, un susurro tembloroso en la cacofonía de la batalla. El sonido gutural y rítmico
tan extraño días atrás, era ahora un ancla. El llanto se apaciguó. Encontró una pequeña cueva, se ocultó en las sombras y esperó, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, dándose cuenta de que el miedo y el coraje podían, de hecho, vivir en el mismo corazón. Escribiré los párrafos 25 y 26. Quedarán 14 párrafos para el final. Cuando finalmente regresó el silencio, roto solo por el eco del viento, Nakai se materializó en la entrada de la cueva. Se movía como una sombra, pero había una rigidez en sus pasos, un esfuerzo que no había estado allí antes. En la penumbra, Elena vio la razón. Una mancha oscura y húmeda se extendía por su pierna y la sangre goteaba formando un pequeño charco en el polvo a sus pies. Una bala lo había alcanzado, abriéndole un feo corte en el muslo. El depredador, el guardián invencible, estaba herido. El dolor se reflejaba en su rostro, pero sus ojos aún ardían con una intensidad feroz, no de agonía, sino de urgencia. La miró a ella y a los bebés, y el mensaje fue claro. La herida no importaba, solo la distancia que aún tenían que recorrer y el tiempo que se agotaba. Su fuerza siempre había garantizado su supervivencia. Ahora, su vulnerabilidad era la mayor amenaza de todas. Todo el miedo de Elena se concentró por completo. Acomodó a los gemelos en un nido de mantas y se giró hacia Nakai. «Siéntense», dijo con voz suave pero firme. Para su sorpresa, él obedeció, apoyándose en la pared de la cueva. Con manos firmes, usó el preciado agua restante para limpiar la herida, evaluando el daño con una mirada práctica que desconocía. Él señaló débilmente una planta con hojas parecidas a las del helecho. La carpintera la reconoció de sus lecciones, masticando las hojas hasta formar una pasta, tal como él le había enseñado. Aplicó la cataplasma para detener la hemorragia. Entonces, sin dudarlo, arrancó una tira larga del dobladillo de su propia falda y la envolvió firmemente alrededor de su pierna. En ese silencio, sus papeles se invirtieron por completo. Ella ya no era la protegida, era la sanadora. Él no era el salvador, era el hombre cuya vida dependía de sus cuidados. La herida de Nakai lo frenaba, convirtiendo cada paso en una prueba de resistencia. Se apoyaba en una rama de enebro que le servía de muleta, pero en las subidas más empinadas era el hombro de Elena el que soportaba su peso. Su fuerza, nacida de la desesperación y de un nuevo y feroz instinto protector, parecía inagotable. A cambio, su mente se mantenía ágil. Eran los ojos y los oídos del grupo, guiándola por caminos seguros, mostrándole dónde pisar, usando su conocimiento para compensar la debilidad de su cuerpo. Se convirtieron en una sola criatura con 4 corazones y un único propósito, moviéndose en silenciosa y desesperada sincronía. Los bebés, como si percibieran la gravedad de su lucha, rara vez lloraban. Sus ojos observaban el mundo pasar desde sus capullos de tela, testigos silenciosos del calvario de sus padres. Finalmente, tras una subida que agotó sus últimas reservas de energía, llegaron. Ante ellos se alzaba la boca del cañón sagrado, el umbral del valle oculto. Era un lugar imponente. Colosales muros de arenisca rojo sangre se alzaban abruptamente, esculpidos por el viento en torres y espíritus guardianes. El silencio interior era diferente, una presencia palpable, como si entraran en una catedral construida por la tierra misma, el lugar donde el cielo y la tierra hablan. Susurró Nakai, una reverencia que Elena jamás había oído. Los condujo a una cueva poco profunda y defendible que daba a la entrada. Agotados, se desplomaron, con la seguridad del santuario casi a su alcance. Por un instante, en la quietud de aquel antiguo lugar, se permitieron creer que habían ganado. Era una paz frágil y engañosa, la calma antes del enfrentamiento final.
La paz no fue interrumpida por un disparo, sino por el sonido metálico de una herradura al golpear la piedra en la boca del cañón. Talkill. Instante, Nakai arrastró a Helena hacia lo más profundo de su escondite, con el cuerpo tenso como un resorte. En la boca del cañón, recortado contra el cielo cegador, apareció un jinete, el capitán Morales. No tenía prisa. Desmontó con arrogancia mientras sus hombres se dispersaban en silencio, cerrando todas las vías de escape. No era un simple perseguidor, era un cazador que acababa de acorralar a su presa. Su mirada recorrió las paredes de piedra, saboreando el momento. Entonces, su voz resonó por el cañón, tranquila, aguda y terriblemente íntima. Helena, querida, el juego ha terminado. Puedes salir, no hay a dónde correr. Cada palabra era una barra de hierro que cerraba la puerta de la jaula, confirmando que el cañón sagrado no era un refugio, sino el escenario de su juicio final. Morales caminó lentamente hacia el cañón. Sus pasos resonaban como los de un dios en su propia arena. Sus ojos de halcón encontraron su escondite casi de inmediato. «Veo que has encontrado un protector», dijo con una mueca de desprecio. «Un salvaje, un chiricahua». Estudió a Nakai con el ceño fruncido por la concentración. «Creía que habíamos exterminado a los de tu especie. Debo haber olvidado a uno». Una chispa de cruel reconocimiento brilló en sus ojos. «Sí, lo recuerdo. Un chico que escapó del fuego. Y ahora proteges a la novia de otro hombre». La burla era un cebo, pero Nakai no mordió. La rabia era un horno en su interior, pero su voluntad era de acero. Dio un paso al frente, cojeando deliberadamente para mostrar su debilidad. «Este lugar es sagrado», dijo con voz tranquila y profunda. «Los espíritus no perdonan la sangre derramada en su suelo». No estaba suplicando, estaba advirtiendo, usando la única arma que le quedaba, la leyenda de esta tierra. Morales rió, un sonido horrible que profanó el silencio del cañón. «Tus espíritus están tan muertos como tu gente, salvaje», indicó a sus hombres que avanzaran. En cuanto dieron el primer paso, Nakai, con un movimiento aparentemente despreocupado, pateó la base de un montón de rocas inestables. El sonido fue como un trueno. Sobre ellos, una cascada de rocas y grava que había visto al llegar se desplomó, no sobre los hombres, sino frente a ellos, bloqueando el camino principal y creando una nube de polvo y confusión. Antes de que el polvo se asentara, Nakai ya había desaparecido entre las sombras. Su voz resonaba en las paredes, como si viniera de todas partes. Los provocó, atrayéndolos hacia un laberinto de rocas y grietas, separando a los soldados de su líder. Esta no era una batalla de fuerza, sino de astucia. Nakai estaba convirtiendo el cañón sagrado en su arma, usando toda una vida de conocimiento para desmantelar las fuerzas de Morales pieza por pieza. El desprendimiento de rocas fue la señal acordada. A Helena se le encogió el corazón, pero no dudó. Mientras el caos y los gritos confusos de los soldados resonaban abajo, se movió. Con los gemelos firmemente sujetos a su cuerpo, salió de su escondite y corrió agachada hacia un estrecho pasaje que Nakai le había mostrado, una cicatriz en la pared del cañón casi invisible para cualquiera que desconociera su existencia. Era el camino al valle oculto. Cada paso era una plegaria silenciosa. Cada respiración, un acto de fe en el hombre que lo arriesgó todo por ellos. Se negó a mirar atrás, pues hacerlo significaría reconocer la posibilidad de su fracaso. Su papel en este plan era tan crucial como el de él. Ella era la guardiana del futuro, la razón de su sacrificio, y su única tarea era alcanzar la cima, llevando consigo la esperanza de una nueva vida. El plan de Nakai funcionó a la perfección. Morales, enfurecido y humillado por haber sido engañado, gritó el nombre del Apache. Sus amenazas resonaron en vano. Rodeando una enorme roca, se detuvo. Nakai estaba allí,
esperando una aparición silenciosa en su propio reino. El capitán sacó su pistola, el metal moderno brillando contra la piedra antigua, pero Nakai fue más rápido. Con un movimiento fluido, arrojó un puñado de arena y polvo a los ojos de Morales. Cegado y maldiciendo, el capitán disparó sin rumbo, el disparo rebotando peligrosamente. En ese breve momento de ventaja, Nakai avanzó. No era una pelea, era una ejecución. El cuchillo de Nakai, el mismo que usaba para limpiar presas y tallar madera, dio en el blanco con precisión quirúrgica y letal. La pelea fue corta, íntima y aterradoramente silenciosa. El arrogante capitán Morales cayó de rodillas y luego se desplomó en el polvo del cañón sagrado, su sangre tiñendo la tierra al pie de una roca donde la imagen desvanecida de un espíritu danzante lo observaba. El silencio que siguió fue más profundo que antes. Los soldados restantes, al oír el último grito de su líder y desorientados en el laberinto de rocas, pronto se convertirían en un problema menor, más propensos a huir que a continuar la cacería. Nakai se detuvo junto al cuerpo del hombre que había destruido su mundo, el artífice de su largo y solitario dolor. Esperaba sentir un triunfo salvaje, la dulce liberación de la venganza. En cambio, solo sintió un vasto vacío y un cansancio que le pesaba en el alma. Ese odio había sido el sol negro que lo había guiado durante años. Ahora se había extinguido. Con un gesto que ni siquiera él comprendió, se inclinó y cerró los ojos abiertos de Morales. Un acto final no de perdón, sino de cierre, de liberar un espíritu para que el suyo pudiera finalmente encontrar la paz. Entonces, mirar dos veces, se giró y alzó la vista hacia el sendero elevado, con el corazón y los pensamientos centrados únicamente en Helena y el futuro. El ascenso por la grieta fue una tortura para Nakai. Cada movimiento enviaba una ola de fuego a través de su pierna herida, pero él siguió adelante, impulsado por la imagen del rostro de Helena. La encontró en un pequeño hueco cerca de la cima, esperando, con los ojos abiertos por una ansiedad casi insoportable. Al verlo, un sollozo de puro alivio escapó de sus labios. Se apoyó en ella y juntos dieron los últimos pasos. Pasaron por la estrecha grieta y emergieron al otro lado, a un mundo que no debería existir. El Valle Oculto era una cuenca de exuberante verde, enclavada y protegida por acantilados intransitables. Un arroyo cristalino serpenteaba a través de prados salpicados de flores silvestres. Los bosques de álamos ofrecían sombra y el aire era fresco y dulce. Era la tierra de los cuentos de Nakai antes de dormir, un lugar que el mundo exterior no había tocado ni corrompido. Era la prueba de que la esperanza no era una mentira, era el final del escape. En cuanto sus pies tocaron la suave hierba del valle, la fuerza que había mantenido a Nakai en pie finalmente lo abandonó. Se desplomó. El agotamiento y el dolor finalmente superaron su voluntad de hierro. Helena, moviéndose con una calma y una destreza impensables semanas antes, lo arrastró hasta la sombra de un álamo cerca del arroyo. Mientras caía en un sueño febril y reparador, ella tomó las riendas. Construyó un refugio sencillo con ramas y hojas. Bañó a los gemelos en las frescas y limpias aguas. Oyó su risa por primera vez, sonidos claros y puros que eran la música de este nuevo comienzo. Limpió la herida de Nakai una vez más, su tacto ahora tierno y familiar. El miedo constante que lo había acompañado durante tanto tiempo finalmente se disipó, reemplazado por una paz profunda y abrumadora. Estaban en casa, estaban a salvo. 5 años después, el sol caía sobre el Valle Oculto. No era un martillo de bronce, sino un velo dorado. Un niño de ojos oscuros y solemnes como los de su padre, pero con la sonrisa fácil de su madre, se agazapó junto a Nakai, aprendiendo a leer las huellas de un ciervo en la tierra blanda.
No muy lejos, su hermana gemela, con el cabello oscuro y rizado de Elena, tejía una corona de flores silvestres, tarareando una melodía que era una mezcla de las canciones de cuna de ambas culturas. Su hogar era un reflejo de su familia. Una estructura de álamo temblón de estilo apache, fuerte y flexible, reforzada con paredes de adobe que Elena había aprendido a hacer. El valle los había protegido, pero más que eso, les había dado tierra fértil para echar raíces, sanar sus heridas y construir una paz que parecía imposible en el mundo que habían dejado atrás. Eran un clan de 4, una nación entera en un solo valle. El niño se llamaba Taza Mateo, en honor a un gran jefe chiricahua y apóstol cristiano. La niña era Nalin Sofía, la belleza del pueblo de su padre y la sabiduría del de su madre. Por las mañanas, Nakai les enseñaba la lengua de sus abuelos, los secretos de la caza silenciosa y el respeto debido a cada planta y animal. Por las tardes, Elena les contaba historias de santos y ángeles, enseñándoles a leer y escribir en español. No eran ni apaches ni mexicanos, eran ambas cosas. Eran el futuro. En sus risas, en los 2 idiomas que danzaban en sus bocas, estaba la prueba de que las fronteras más profundas no están dibujadas en los mapas, sino en los corazones de los hombres, y que el amor es la única fuerza capaz de borrarlas para siempre. A veces, al anochecer, Nakai se sentaba solo junto al arroyo, observando a su familia. Se tocaba las cicatrices del cuerpo, ya no con la amargura de la pérdida, sino con una especie de reverencia. Eran puntos de referencia en un mapa, la cartografía de su viaje de la oscuridad a la luz. El silencio que lo envolvía ahora no era de soledad, sino de paz, impregnado del lejano sonido de la risa de sus hijos y la voz cantando de Elena. Él, que había sido un fantasma atormentado por el pasado, se había convertido en el firme guardián de un futuro con el que nunca se había atrevido a soñar. Comprendió que la verdadera venganza contra Morales no residía en la estocada de su cuchillo, sino en la vida que construyera después. Al elegir la compasión sobre el odio, no solo salvó a Elena y a los gemelos, se salvó a sí mismo, encontrando su propósito no en ser el último de su clan, sino el primero de uno nuevo. La travesía de un guerrero apache y una madre mexicana es un recordatorio susurrado por el viento del desierto. La compasión es la fuente que puede dar vida al paisaje más árido. Su historia demuestra que la familia no se forja con sangre, sino con lazos de cariño, sacrificio y la valentía de confiar en quienes nos enseñaron a temer. Es prueba de que, incluso de las cenizas del odio y la pérdida, la esperanza se puede reconstruir con un acto de bondad a la vez, hasta convertirse en un refugio lo suficientemente fuerte como para llamar hogar. Si esta travesía te inspiró, suscríbete al canal, compártelo para que más personas conozcan historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues.